Hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores, a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio ya 122 de este podcast de divulgación histórica que empezó allá por marzo del año 2020, plena pandemia, pleno contexto de encierro, y dijimos, bueno, tenemos que encontrar la forma de comunicarnos con nuestros estudiantes en ese momento, y después surgió esto de comunicar, de llevar, de divulgar la historia a todo el mundo, ¿no? Proyecto que ya se escucha en más de 80 países y está ubicado entre los podcasts más escuchados de toda Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por estar ahí nuevamente después de 122 episodios, o como digo siempre, episodio 32 de esta sexta temporada on demand, en donde ustedes son los verdaderos hacedores, los verdaderos constructores de esta temporada, en la que van proponiendo temas y nosotros desde aquí nos vamos poniendo a trabajar. Y en este caso nos reúne un episodio, un tema que ha sido bastante pedido, pero un tema que diría casi especial, digamos, ¿no? Desde lo personal es muy especial, ya voy a explicar por qué, porque más allá de que sea un episodio muy pedido sobre un tema en el cual se introdujo mucho más la ficción que la historia en sí, ¿no? Es muy difícil encontrar buenos libros que relaten la historia de la construcción del lejano oeste, del Far West. Realmente es una historia apasionante, digamos, ¿no? Esta historia del lejano oeste americano, del Far West, de la vida en el western, de la vida de los cowboys, de los saloons, de los sheriffs, de los marshals y todo lo que vamos a estar analizando en este episodio realmente apasionante para aquellos que nos gusta, y me pongo en primera persona, ¿no? Nos gusta toda esta temática del western, ¿no? Es una historia que está en cierta forma muy bañada, algunos dirán contaminada incluso, a eso lo dejo a criterio de cada uno, por el cine, por Hollywood y por todo lo que la pantalla grande nos quiso contar sobre ese mundo bastante especial. Mundo con el que, debo confesarlo, de chico me encontré muy rodeado debido a la gran afición de mi viejo al mundo del western como género literario, ¿no? Un mundo en el que no faltaban los célebres autores sobre el tema, con los famosos libritos bastante viejos de páginas amarillentas y teñidas de tiempo y de historia, ¿no? De la editorial Bruguera. Quienes me escuchan desde España seguramente los recordarán. Aquí en Argentina también fueron muy famosos en la década del 60, de los 70. Libros en donde se leían autores como Marcial Lafuente Estefanía, como Lou Carrigan, como Clark Carrados y tantos otros, ¿no? Con títulos muy sugestivos, por ejemplo, Un alto para morir, Ha pasado un Marshall, El cañón de la muerte, Un ataúd para un cobarde y tantos otros títulos que me rememoran a mi infancia y a esas primeras lecturas sobre este mundo apasionante del western y de cowboys, ¿no? Así que, con el permiso de todos ustedes, sobre todo de aquellos que han solicitado este tema, que son muchos, he decidido dedicar completamente este episodio a mi viejo, a Tito, que seguramente estaría muy contento de escuchar, o mejor dicho, de volver a escuchar una historia de vaqueros del lejano oeste, una historia que según él se parecía mucho a la historia argentina, particularmente a la de nuestros gauchos, pero a eso ya se los contaré un poquito más adelante. Así que este episodio, con el permiso de ustedes, es para mi viejo, ¿sí? Para Tito, que me bañó desde pequeño con el amor por la literatura, por los libros y sobre todo con la vida del lejano oeste, ¿no? Así que, sin más preámbulos, vamos a largar con este episodio, y como siempre digo, qué mejor que empezar desde el comienzo, ¿no? Y para esto planteo una pregunta así totalmente abierta referida a esto, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del lejano oeste? En realidad estamos hablando del avance de la frontera de los Estados Unidos hacia la costa oeste, proceso que llevó muchos años y que estuvo cargado de estos avatares que hoy comentaremos aquí, ¿no? Tradicionalmente, la frontera oeste de los Estados Unidos era el río Mississippi, pero el proceso de extensión de esa frontera hacia el oeste, que había comenzado ya en el año 1803, según algunos historiadores, cuando el presidente Thomas Jefferson decidió comprar el territorio de la Luisiana a Francia, una porción de 828.000 millas cuadradas a tan solo $15 millones, algo así como 4 centavos de dólar por acre de tierra, ¿no? O sea que año 1803
con Thomas Jefferson a la cabeza, comienza esa expansión de los Estados Unidos hacia la costa oeste. Y dentro de esa expansión territorial, esa expansión de la frontera estadounidense hacia el oeste, alrededor aproximadamente de fines de la década del 40 del siglo XIX, o sea, estamos hablando más o menos, para que se ubiquen, año 1848, va a suceder algo que cambió la historia de esa parte de los Estados Unidos para siempre, dando origen a lo que nosotros conocemos como el lejano oeste y su tradicional forma de vida, ¿no? Estamos hablando de la fiebre del oro que se desató en ese año, en 1848, en California, llevando a la costa del Pacífico a una inmensa cantidad de personas, muchas de ellas honradas y muchísimas otras no tanto, personas que querían forjar un futuro en las minas, pero también van a existir una caterva de aventureros, de buscavidas, de ladrones, de bandidos, de timadores, de todo, que lo único que querían era vivir a costa de la gente honrada, ¿no? Y uno dirá, como en los cuentos tradicionales, los buenos siempre ganan. Pero eso es la construcción que uno tiene en la cabeza. Siempre al final de la película los buenos se imponen, ¿no? Bueno, eso al menos en los comienzos de este lejano oeste no fue tan así. Con el paso de los años, las filas de los bandidos se fueron agrandando en número, sumando a aquellos buenos, pongámosles entre comillas, que fracasaron en las minas y que eligieron la delincuencia como medio de vida, ¿no? Por esos años, e incluso muchos años después también de la guerra civil, que ya hemos tratado aquí en Historia en Podcast, la guerra de secesión en los Estados Unidos, esos territorios del oeste, aún no organizados, se fueron constituyendo en el mejor asilo de todos los que huían de la ley y de quienes elegían vivir a los márgenes de la ley, burlándola, contraviniéndola, ¿no? Y muchos historiadores están de acuerdo en que esa abundancia de forajidos en aquellos territorios fronterizos era consecuencia de la inexistente presencia de la estructura estatal, ¿sí? Al menos en la etapa inicial del avance hacia el oeste, ¿no? de la por entonces joven y sumamente heterogénea sociedad estadounidense. Y es más, digo, si no fuera por la escasa y hasta la tímida, diría, presencia militar, la conquista parecía ser una empresa privada, ¿no? Con limitadas injerencias del poder público. Esto estoy hablando en los orígenes. Después el Estado obviamente va a estar mucho más presente, pero hasta esos momentos, digamos, mediados del siglo XIX, fue una empresa sobre todo privada la conquista del oeste, digamos, ¿no? Todo estaba bañado de un individualismo exacerbado que quizás terminara configurando a posteriori el ADN norteamericano también, ¿no? Pero estamos hablando de una sociedad muy flexible, en la cual el ascenso social estaba al alcance de cualquiera, ya sea por un golpe de suerte, de fortuna, de audacia, o por qué no, de un disparo a tiempo, ¿no? En muy poco tiempo, en una escasa, digamos, porción temporal, más o menos estamos hablando de 25 años aproximadamente, se conquistaron y se poblaron territorios extensísimos, como por ejemplo Kansas, Nevada, Colorado, Montana, Idaho, Wyoming, colonización que se hizo, insisto, con muy poco amparo estatal, por lo tanto, casi sin presencia de la ley, salvo algunos pocos policías u oficiales de justicia, ¿no? Entonces, esto generó una situación inmejorable para que la delincuencia floreciese en esas tierras que se habían convertido en el paraíso de la impunidad para ladrones, para timadores y todos estos ejemplos que pusimos anteriormente, ¿no? Y en ese contexto de bandidos, de forajidos, ladrones y todo ese berenjenal de cosas, aparece la famosa figura del pistolero, figura que se vio fortalecida con la guerra civil, la guerra de secesión, entre los años 1861 y 1865. Figura del pistolero que es muy famosa, digamos, en el western, en la vida del lejano oeste, ¿no? Pistolero que representa a un individuo emocionalmente lisiado, diría, ¿no? Socialmente alienado, ¿sí? Un tipo que en la mayoría de los casos había empuñado por primera vez una pistola en su niñez o como mucho en su adolescencia, ¿no? Es el personaje central de esta vida dura en el oeste norteamericano, ¿no? Tipos que defendían lo propio y muy pocas veces lo ajeno, ¿sí? Que le costaba muy poco envalentonarse y agarrar su arma y desparramar disparo para todos lados, ¿no? El oeste estuvo, esto hay que decirlo, ensangrentado por los enfrentamientos entre estos personajes, entre estos pistoleros que se mataban por pleitos, por intereses particulares, en emboscadas traicioneras, en duelos.
y muchas veces también por capricho o por diversión, ¿no? Se cuenta un caso extremo, debería decir, que se puede usar de ejemplo en este punto, el de matar por capricho o diversión, que es el de un asesino de Texas llamado John Kingfisher, que una vez le disparó en la cabeza a un hombre con el que no tenía nada que ver, simplemente porque era pelado, ¿no? Y quería comprobar si la bala iba a rebotar o no en la calva del pobre pelado. O sea, una verdadera locura. Si están escuchando este episodio, por favor, cuelguen esta historia en sus redes, digamos, ¿no? Porque el tipo le pegó un tiro al pelado para ver si rebotaba la bala, ¿no? Es una verdadera locura, ¿no? Entonces, en ese contexto del margen de la ley, eso revela, ¿no? El matar por diversión, a ver qué pasa, ¿no? Realmente una verdadera locura. Pistoleros, insisto, que discurrían entre el robo, la trampa, los juegos de azar, el alcohol, ambiente totalmente propicio para los desencuentros, para los líos, ¿no? Para los problemas. Y ahí aparece también la tradicional imagen de los saloons, ¿no? Estos lugares a los cuales ya me voy a adentrar dentro de un ratito porque es muy particular esa imagen de los saloons, estos lugares, digamos, esta especie de tabernas en donde también pasaban cosas muy interesante, ¿no? Pero bueno, esa figura del pistolero como héroe, como gran actor de la historia, como un duelo de buenos, malos y feos, ¿no? Parafraseando el título de la película que tuvo a Clint Eastwood como principal actor, ¿no? Esa figura de héroe que está en realidad también un poquito contaminada. En la realidad histórica, el pistolero habitó el lejano oeste aproximadamente desde el momento de la fundación de ciudades, después de terminada la guerra civil, aproximadamente en el año 1865, hasta el final de la década de 1880, es decir, un tiempo muy cortito, pero que sin embargo dejó una huella honda, no solo en el imaginario estadounidense, sino también en el de todo el mundo, ¿no? Que como yo y mi viejo, digamos, disfrutábamos de leer y de ver el western, ¿no? Hechos que por lo general llevaron también, digo esto, insisto, a contaminar la verdadera historia detrás de las películas y los libros sobre el lejano oeste, sobre el Far West. Y una de esas contaminaciones es la que atañe a la figura del forajido, por ejemplo, un individuo muchas veces romantizado, una especie de Robin Hood del oeste que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Y nada más alejado de la realidad. Veamos nomás, para desmitificar esto, ¿cómo nacieron los forajidos? Resulta que cuando los colonos empezaron a emigrar a las tierras del salvaje oeste, muchos ansiaban tener alguna sensación de civilización al menos, ¿no? Sobre todo que se respetaran las leyes y que mínimamente existiera algún orden, ¿no? Bueno, pero eso no pasó. Y no solo que no pasó, sino que muchos de los que vivían en esa frontera no se quejaban de la tardanza en llegar de la ley y el orden, ¿no? Algunos se alegraron de ese retraso y es ahí donde nace la figura de los forajidos, de los fuera de la ley. Estos tipos eran los encargados, por ejemplo, de robar bancos, de robar bueyes, de robar caballos de sus propios vecinos, de abatirse a tiros sin escrúpulos, ¿no? No importaba si sus víctimas estaban o no estaban armados, cualquiera que se les cruzara en el camino era una buena excusa, ¿no? Los tipos asesinaban sin titubeos a agentes de la ley, en emboscadas, incluso llegaron a descarrilar trenes sin ningún tipo de preocupación alguna por los pasajeros que iban transportados ahí en ese medio de transporte tan icónico también del lejano oeste que era el ferrocarril, en casos llegando incluso a quemar vivos a quienes se resistieran, ¿no? Una verdadera barbarie. Algunos, para alivianar la carga que caían sobre los forajidos, esbozaron la hipótesis de que eran cowboys que se habían quedado sin trabajo y que debieron recurrir a las armas. Si bien en algunos casos muchos dejaron el lazo y las espuelas para dedicarse a delinquir, ¿no? A vivir del delito, no se puede asegurar a ciencia cierta que en todos los casos la figura del forajido haya nacido así. Ahora, mencioné en este apartado anterior un punto muy importante, una palabra clave del lejano oeste, que es la de los cowboys. ¿Quiénes eran los cowboys o los vaqueros? Personajes centrales también en este momento de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, eran personas contratadas para atender el ganado vacuno, de ahí su nombre de vaqueros, ¿no? Y también para defender los intereses no siempre lícitos, debemos decir, o confesables de sus contratistas, ¿no? Mi viejo
sabía decir, en su visión bastante mundana, ¿no?, de la historia, que el cowboy norteamericano era comparable, según él, a la figura del gaucho argentino, ¿no? Sus labores eran casi las mismas, su vida al borde de la ley también lo era, el medio de vida, su contexto geográfico era similar, ¿no? E incluso su contexto entre la ley y el orden impuesto desde las grandes ciudades, las libertades y los vicios que las grandes extensiones territoriales suelen traer aparejadas, ¿no? Y la verdad que a mi criterio, obviamente, con lo sentimental de por medio, tan errado no estaba el viejo, no sé qué opinarán ustedes, pueden obviamente hacérmelo saber a través de nuestro Instagram, Historia en Podcast, y bueno, ¿no? Es interesante también plantear estas analogías, ¿no? Bien. Otra de las grandes figuras del periodo son sin dudas los sheriff y los marshals, ¿no? Los denominados domadores de ciudades, los encargados de llevar un poco de ley y de orden en este lejano oeste, ¿no? El sheriff sería algo así como el comisario, ¿no? El primer referente dentro de la policía, lo que representa el orden sobre todo. Y el marshal, del cual se desprende también la palabra mariscal en sus orígenes etimológicos, ya es un oficial de justicia sobre un territorio mucho más amplio que lo que domina el sheriff, ¿no? Algo así como un juez, para que ustedes me entiendan, digamos, ¿no? Después, con los años fueron cambiando en algunos casos las acepciones de estos términos, pero para la época a la que nos referimos en este momento, estas son las denominaciones adecuadas, ¿no? Y a propósito de sheriff y marshals y jueces, voy a citar a un juez norteamericano que en el año 1881 escribió algo muy interesante para adentrarnos en la descripción de la vida cotidiana del lejano oeste. Wells Spicer, este juez que les decía, escribió lo siguiente sobre la ciudad de Tombstone, en Arizona. El tipo dijo: Tombstone tiene 2 salones de baile, una docena de casas de juego y más de 20 saloons. Asimismo, hay todavía algo de esperanza, ya que es sabido que hay 2 Biblias en la ciudad. Fíjense ustedes, digo, qué interesante, ¿no? En ese breve pasaje se muestra a las claras el modo de vida y las aspiraciones sobre el futuro a forjar por parte de los oficiales de justicia en el Far West, ¿no? Algo así como la Biblia y el calefón del lejano oeste, ¿no? Mientras por un lado la religión, el catolicismo era el camino que guiaba, según las palabras de este juez, cuando habla de las Biblias, ¿no? Por otro lado teníamos los componentes que ya venían arraigados en el tiempo, en esa sociedad que vivía y gustaba vivir al margen de la ley, ¿no? En esa marcha hacia el oeste se fueron construyendo ciudades de todos los tipos, con todos los componentes étnicos, culturales, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dentro de esas ciudades fueron surgiendo elementos claves y dinamizadores de la vida social, como por ejemplo los saloons, que nombré al principio y le dije que me iba a meter un poquito más adentro de esta temática, ¿no? Resulta que beber, jugar a las cartas, al póker, visitar prostitutas, arruinaron a más de un hombre, pero sobre todo, y casi nunca se dice en la historia del lejano oeste, también arruinaron a muchísimas mujeres, ¿no? Y ahí aparecen en escena los saloons, y yo creo que la sola mención de esta palabra nos trae a la mente un ícono del Far West, ¿no? Una casa con una falsa fachada de madera, una vereda amplia, entarimada, polvorienta, con la calle enfrente y ahí un tronco para atar a los caballos y las carretas, ¿no? Con esas famosas puertas vaivén, ¿no? Golpeando contra el cowboy, contra su sombrero tejano, etcétera, etcétera. Resulta que el primer saloon se abrió en 1822 en Browns Hole, en el estado de Wyoming, y después van a ir apareciendo otros de estos famosos puntos de encuentro de forajidos, como el Long Branch de Dodge City en Kansas, el Bush Head en Kansas también. En Colorado se van a abrir también muchísimos saloons, estos puntos de encuentro, ¿no? Muchos de estos lugares incluso estaban abiertos 24/7, diríamos hoy, ¿no? Todos los días, 24 horas, y eran el verdadero eje de la vida en las ciudades del oeste. Ahí se encontraban todos, ¿no? El forastero en busca de oportunidades, el viajante de armas dispuesto a vender el último modelo de revólver, los cowboys iban a descansar de sus tareas vaqueanas, los timadores iban a jugar al póker y un amplísimo etcétera. Lo que no había eran clientes pertenecientes
a algunas de las diversas minorías presentes en el lejano oeste, como por ejemplo los grupos aborígenes o un afrodescendiente que hubiese conseguido la libertad hacía poco o que se hubiese escapado de la plantación en la cual estaba cautivo como esclavo, ¿no? Pero el denominador común de todo este tipo de establecimientos del oeste fue, sin duda alguna, el clima de violencia que los dominaba. Si se unía la gran afluencia de público, la ingesta de whisky, ya sea bueno o no tan bueno, ¿no? Y la agresividad que dominaba a toda la sociedad del lejano oeste, no era raro que casi todos los bares fueran auténticos polvorines a punto de estallar y de volar por el aire, y que de hecho lo hiciesen bastante a menudo, ¿no? Convirtiéndose habitualmente en el escenario de numerosas peleas y de no pocos homicidios. Y diría que casi tan mortales como los tiroteos, ¿sí?, eran por regla general las bebidas que en esos lugares se expedían. Auténticos, la bibliografía habla de matarratas, ¿no? Aunque algunos locales, para distinguirse, digamos, se especializaban en ofrecer licores finos, vinos bastante interesantes, incluso los cócteles y las mezclas más exóticas, ¿no? Pero pese a todo, el saloon era también una especie de club social, un remanso de relajación, de charla. Mi viejo diría, es el café del lejano oeste, ¿no? Por otra parte, dado que solía ser el edificio de mayor capacidad de muchos de estos pueblos y ciudades, no era raro que se utilizara también como lugar de encuentro público, ¿no? Lugares en los que también se habituaba al juego de naipes, de cartas, al póker, las apuestas, las cuales traían, ¿no?, nuevos desafíos, muchos de ellos a muerte, como para variar la temática, ¿no? Ahora, recién mencioné así como al pasar la cuestión de las mujeres en los saloons, ¿no? Pero hay mucho que contar sobre la vida de las mujeres en el Far West. Protagonistas que han quedado en las sombras, como tantas veces, como casi siempre diría, ¿no?, silenciadas. ¿Se imaginan una película de cowboys, de western, de los clásicos, con mujeres protagonistas activas de la historia? Bueno, las mujeres, por más que no nos han llegado, digamos, con esos retratos cinematográficos, han sido partícipes activas también de la conquista del oeste norteamericano, con sus derechos civiles muy reducidos a consecuencia de una legislación de la época, ¿no? Bastante pobre, víctimas incluso de unas costumbres muy restrictivas de su papel social. Gran parte de las mujeres del lejano oeste se sometieron a las exigencias de sus maridos y pasaron casi toda su vida, digamos, en labores domésticas. Pero también es cierto que hubo muchísimas de ellas que se abrieron un hueco por sí mismas en la historia del Far West, debido a sus habilidades, a sus contribuciones a la comunidad o simplemente a su personalidad fuera de lo común. Siempre se presentó y se presumió que el mítico oeste era un paraíso masculino, ¿no?, donde las mujeres jugaban un rol totalmente secundario, obligadas por la organización social de la época, restándole así capacidad de decisión y de autonomía. Sin embargo, ese mismo oeste les proporcionó una oportunidad única. Lavanderas, cowboys, conductoras de diligencias, mineras, cocineras, bandidas y también, ¿por qué no?, prostitutas, ¿no? Hay muchos casos paradigmáticos de mujeres en el lejano oeste. Voy a mencionar muy por arriba solo algunos, como por ejemplo el caso de Charlie Parkhurst, a quien durante muchísimos años todo el mundo en California conoció como un conductor de diligencias mal hablado, jugador, un eterno mascador de tabaco, tuerto, una imagen ahí como media paradigmática. Sin embargo, cuando murió en diciembre de 1879, cuando murió este Charlie Parkhurst, todos se llevaron la sorpresa de que no era lo que ellos habían creído durante muchísimos años, sino que en realidad era una mujer que había nacido en New Hampshire con el nombre de Charlotte Darky Parkhurst. Resulta que Charlotte se había criado en un orfanato del que se fugó vestida de hombre, de chico, de nene en esos momentos, y el disfraz le funcionó tan bien que nunca más se lo quitó, dice la leyenda, ¿no? Otro caso paradigmático es el de Clara Brown, una afroamericana que nació esclava y que llegó en 1857 a uno de estos campamentos de colonos que tanto había en el oeste, tras obtener la libertad y pagarse el pasaje en una caravana como cocinera. De hecho, fue la primera mujer negra que lo consiguió, digamos, ¿no? Otro caso es el de Myra Bill Shirley, más conocida como Bill Starr, conocida, nada más y nada menos como la reina de los bandidos, ¿no? O sea,
Una mujer que no titubeó a la hora de agarrar el revólver y salir a jugárselas de pistolero, ¿no? O sea, una historia muy interesante, lo dejo ahí como para que lo profundicen ustedes, no me voy a meter en todos los casos, ¿no? Uno de los últimos que tengo aquí para mencionarles es también el de Sarah Jane Newman, una mujer que se insertó en el difícil y machista mundo, ¿no? de los cowboys, ¿no? También ahí con lazo y espuelas en actividades que por esos momentos eran muy masculinas. En fin, la lista podría ser eterna, simplemente nombramos algunos de los casos más paradigmáticos. Ustedes, como siempre digo, pueden navegar en aguas mucho más profundas, digamos, buscando en toda la info que se puede tener hoy en día al alcance de la mano, ¿no? En fin, para ir buscando el cierre de este episodio, más que especial para mí, cabe preguntarse qué tan salvaje fue ese lejano oeste, ¿no? Bueno, en realidad, las nuevas generaciones de historiadores sobre este tema, casi al unísono, empezaron a describir al salvaje oeste y al lejano oeste como un lugar sórdido, ¿no? Poblado de personajes más inclinados a lo peor que a lo mejor de la naturaleza humana, una tierra de asesinatos, de enfrentamientos entre grupos de aborígenes y colonizadores, un hecho no menor, de forajidos psicópatas, de inadaptados sociales que habían abandonado la vida más pacífica de los Estados Unidos del Este, ¿no? O que en realidad habían sido expulsados de esos Estados Unidos del Este, ¿no? Existen, como en tantos otros temas de historia, muchas exageraciones, producto también muchas veces de la imaginación de escritores, de novelistas o de directores de cines. Hay idealizaciones de ciertos personajes, como hemos visto, y aunque la valoración de la violencia, diría, del oeste ha ido cambiando con las décadas, lo que se ha mantenido como un valor absoluto es que ese mundo, el mundo del western, del far west, del lejano oeste, fue un mundo especialmente violento, ¿no? Pero los juicios más objetivos van a demostrar que, excluyendo las denominadas guerras indias, ¿no? de la segunda mitad del siglo XIX, la supuesta violencia del oeste no fue más destacable, ni siquiera mayor en términos reales, que la del este de los Estados Unidos en esas mismas fechas, ¿no? Para muchas personas del siglo XIX, el oeste era la respuesta a su búsqueda de una nueva mejor vida, ¿no? Ese espacio abierto de la región va a inspirar esa promesa, ¿no? Pero las promesas también toman forma de ensoñaciones y de leyendas, ¿no? Y el oeste era un lugar abierto para la imaginación, la fantasía, los anhelos. Algunos pocos colonos afortunados hicieron realidad aquella promesa, ¿no? Sin embargo, para muchos otros la promesa no se cumplió y para ellos la vida fue dura y la verdad del oeste fue aún todavía mucho más dura, ¿no? Después se van a construir shows en torno a todo esto, ¿no? Ya hablamos del mundo del cine, de la literatura, pero también con cierto aire circense, ¿no? Espectáculos como el de Buffalo Bill, que van a estar recorriendo el mundo, mostrando la vida en ese lejano oeste, que llevó a que la imaginación volara todavía más rápido que la historia, ¿no? En fin, mitos, leyendas, mentiras y verdades, crónicas y también olvidos. De todo eso está forjada la historia, ¿no? No solamente la historia del lejano oeste, sino la historia mundial. Y es nuestro deber descubrirla y describirla para que todos la entiendan y se acerquen un poquito a esa verdadera historia, ¿no? Y a eso apostamos en Historia en Podcast, un proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito que en este episodio hemos traído así a pedido de ustedes y también por iniciativa sentimental, emocional propia, este tema de la vida en el lejano oeste, más allá de las películas, ¿no? Más allá de Hollywood y de la literatura propia de esta temática. Espero que les haya gustado. Como siempre digo, dejo abierta la invitación a que puedan colaborar económicamente con Historia en Podcast a través de cafecito.app si nos escuchan exclusivamente desde Argentina y si no a través de PayPal si nos escuchan desde cualquier otro país del mundo. Para nosotros es de gran ayuda. Si ustedes pueden pasarse por ahí, más que agradecidos, y si no, nuevamente gracias por estar ahí después de 122 episodios, horas y horas de historia gratuita para que todos ustedes puedan disfrutar. Dejo abierta la invitación a que realicen sus donativos a través de nuestra página, que la encuentran aquí en la descripción del episodio, historiaenpodcast.com.ar, y si no, se comunican con nosotros y nos siguen también ahí en redes, que subimos contenido muy interesante. En Instagram nos encuentran como Historia en Podcast. Queridos amigos, hasta un próximo episodio. Chao, muchas gracias.